Boreal Televisión presenta. Con los buenos días de esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana. Este viernes 16 de enero del año 2026. Gracias por acompañarnos y abrazos a todos, tanto en nuestro país, República Dominicana, como en el resto del mundo. Formalmente, los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor. Mira, empezamos con una canción de Julio Iglesias en un momento en que Julio Iglesias está justamente en el centro de una controversia que pone en entredicho su condición de ciudadano respetuoso de los demás, sobre todo de los demás que pueden trabajar con ella. Él ha dado declaraciones, ¿verdad? Sí, ayer. Que no es cierto, que él no es una persona así, que él es respetuosa, más o menos en ese concepto. Pero hay mujeres de la República Dominicana, mujeres de España y de otro lugar que le acusan de ser irrespetuoso y de haber incluso pasado la raya del respeto cuando se trata de una relación de hombre y mujer, y sobre todo de cuando el hombre tiene la ascendencia en términos de la contratación, de que es una persona de vida humilde y él es una estrella rutilante, ¿verdad? Con todo lo que eso supone, y de haberlas agredido sexualmente, todo ese tipo de cosas. ¿Quién tiene la razón? Preguntaría, ¿verdad? Uno no lo sabe, pues que es mi palabra contra la tuya. No creo que en esto haya como prueba, sino testimonio. El peso del testimonio. Bueno, tú me acusas y yo me defiendo. Tú dices que sí, yo digo que no. ¿Qué pasará? Mientras tanto, en este momento, Atahualpa, la imagen de Julio Iglesias no es la mejor. Es más, yo he visto en redes gente diciendo, tanto que me gustaba la voz de él, jamás oigo a ese hombre por abusador. Cosas así, tú oyes. Sí. Pero él tiene derecho a la defensa. Vamos a ver qué pasa. Dice en su cuenta de ayer, en su declaración, decía él que con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Nunca, negó haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Y afirmó que las denuncias son absolutamente falsas y que éstas le han provocado una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, dijo Julio en su declaración para los medios, y calificó como un agravio grave esto que le ha sucedido a él. También agradeció las muestras de apoyo recibidas tras hacerse públicas las acusaciones. Destacó el consuelo que le han brindado los mensajes de cariño y lealtad enviados por personas cercanas a quienes describió como queridísimas. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad. He sentido mucho consuelo en ellas y aún me quedan fuerzas para defenderme. Pero él tiene ya 80 y pico de años. Como 82, algo así. Sí, está retirado desde hace ya un buen tiempo de los escenarios, pero la verdad que esto ha corrido y ha crecido como la verdolaga. Hay que ver, porque la Audiencia Nacional de España está haciendo una investigación y ver qué pasa, porque uno no sabe de cuál es el color o cuál es el color de este tipo de denuncia. Muchas veces
o algunas veces son denuncias interesadas. Muchas veces sí, pasa así. Y de resabios. Pero también es verdad que hay gente que Pero hay que investigar. hay que investigar, y lo que yo no tengo muy claro es cómo se establece la verdad en ese caso. Algún video, alguna Exacto, cámara, tendría que haber algo que no sé. Los abogados que han, los investigadores que han nadado en la profundidad del comportamiento humano desde el punto de vista de la administración de justicia o de la imputación, sabrán cómo se logra eso, pero que tú me dices y yo digo que no, entonces se pone difícil la cosa. Mira, la imagen es una cosa tan débil. Si hay un poeta admirado en el mundo para nosotros los de habla hispana, se llama Pablo Neruda. Netalí Reyes Vaso Alto, alias Pablo Neruda, ¿verdad? Todos esos poemas que uno en la adolescencia se aprendió y en la escuela que le enseñaban a uno esas cosas, y que es parte de lo que nos quejamos, que cómo es posible que la escuela antigua era más densa, si se puede decir de alguna manera, en el contenido de la educación. ¿Qué pasó con Pablo Neruda? Tuvo un hijo deforme, esa es una situación de la naturaleza. Y la actitud de Pablo Neruda con ese hijo que no quería verlo, que lo que sé yo qué, lo apostrofó. Señores, cuando mucha gente supo esa actitud de Pablo Neruda, se le salió Pablo Neruda, un hombre de tanto, un hombre de confieso que he vivido, ese libro sobre su vida, esos tantos, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Todos acordamos esa cosa y lo vivimos en Atahualpa, tú recuerdas. Hasta en las emisoras de radio, a veces de cuando en cuando, se leía un poema de Pablo Neruda. Estamos en el último rabito del romanticismo, ¿verdad? Así es. Y se te cae ese hombre por una actitud que todavía nadie entiende de rechazo a un ser humano que él trajo al mundo. Es solo porque el niño no tuvo la culpa de nacer de forma de tener los problemas. Bueno, eso pasa y eso se supo ya, no sé si ya después que Pablo Neruda había muerto, porque eso se mantenía escondido. Y entonces, óigame, la imagen de una gente puede costar la vida construirla, Atahualpa, y perderse en cuestión de minutos. ¿Es esa la situación de Julio Iglesias? No lo sé, no puedo ni acusarlo ni defenderlo, porque ese es un terreno para uno como extraño, pero de que impacta, impacta. Así es. Miren, quiero iniciar, poeta, los comentarios de hoy, aparte de este, ¿verdad? Por supuesto, porque sí. Esto es un comentario porque es un hecho que está latente y es una figura de dimensión mundial. Hay que ver toda la cantidad de artistas y en cuántos idiomas se han interpretado las canciones de Julio Iglesias. Pero aquí en el país, ayer se dio a conocer una sentencia que es bueno difundirla lo más que se pueda, porque es una sentencia que tiene que ver con situaciones que, a pesar de haber recibido condenas y sobre todo condenas mediáticas y rechazo de la población, todavía se mantiene. Y me refiero a la sentencia de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Esa Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó una sentencia que en primer grado se había dado contra la clínica Doctor Peroso, que condenaba o que condenó al pago de 10 millones de pesos y el pago de 1.5 de intereses a una familia de un joven que había fallecido en el año de 2022, en abril del año 2022. Ese joven fue llevado a esa clínica y, como ha sido práctica recurrente, le solicitaron, llegó a una condición crítica, le solicitaron que para ingresarlo a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos,
tenía que depositar 25.300 pesos. La familia no lo tenía en ese momento, porque aquí se piensa que usted debe andar con mínimo 300.000. 200.000 o 300.000 pesos en los bolsillos en la noche, por si a usted le pasa algo y hay que ingresarlo a una clínica, usted tiene que andar con ese dinero en el bolsillo, ¿verdad? Pero además, aunque usted lo tenga en un banco, ¿cómo lo saca? Exacto. Pero esa ha sido la práctica recurrente. Bueno, pues esa Cámara de Apelación, la Cámara Civil de Apelación del Distrito de San Pedro de Macorís, condenó a la clínica por ese monto y el joven Nayim, que falleció, estuvo esperando 1 hora a que llegara una ambulancia para ser trasladado entonces a un hospital o al hospital de Higüey, donde ya llegó con una complicación mucho mayor. Exacto. Hubo problemas para conseguir sangre. El asunto es que el joven murió. La familia decidió demandar a la clínica. Como debe ser. Que es lo que la gente no hace. Porque la gente piensa que desahogarse a través de un medio de comunicación, llamar a un programa, decir que esa clínica son unos asesinos, que ya eso es como una satisfacción y no piensan en sentar un precedente. Pues esta familia decidió sentar el precedente y ya van 2 casos en que se condenan a centros de atención médica por ese tipo de acción. Ya la sentencia en apelación fue ratificada, 10 millones de pesos a esa clínica del doctor Peroso, más 1.5 de interés por indemnización para la familia del joven que falleció. Estaba leyendo las declaraciones del director de la Dirección Nacional de Defensa del afiliado Elías Báez, donde afirmaba que la sentencia fortalece la protección de los derechos fundamentales y sienta un precedente para todo el sistema de salud. E informaba también que el caso fue instrumentado tras una investigación técnica y jurídica que permitió documentar la negativa de atención y sustentar la acción judicial presentada por el abogado Francisco Aristi en representación de la familia. Las clínicas o los centros de atención médico están obligados a atender al paciente y por lo menos estabilizarlo para entonces, si no lo quieren ingresar por alguna circunstancia, proceder al traslado hasta otro centro de salud. Pero lo primero es estabilizarlo. Claro. Usted no puede negarse en ningún momento a atender una persona que llegue accidentada o que llegue con algún tipo de complicación de salud. Y qué bueno que ya hay 2 sentencias en ese sentido para que la gente sepa que sí es posible lograr condenas de esa naturaleza. Y qué bueno. Mira, óyeme, en la medida en que la gente ejerce su derecho, una sociedad avanza. Eso es así. Porque cuando usted no ejerce su derecho y usted dice, no, es que son muy grandes, ¿cómo peleo yo contra ellos? Que es muy común oír a la persona de vida socioeconómicamente elemental o limitada aceptar como un hecho que usted no tiene derecho, que el otro es más poderoso, es una forma de perder el pleito antes de empezar. El respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez, mexicano ilustre. Y eso es verdad. Eso es verdad. Porque aunque los centros asistenciales privados, como tú acabas de señalar, están en la obligación de no rechazar a una persona, estabilizarla, si ya hay otro nivel, otra cosa, ya es otra cosa.
pero usted tiene que garantizar que no se muera porque usted no lo atendió, porque usted tiene la obligación. El hecho de ser un centro privado no le da a nadie el derecho o la creencia de que actúa como si existieran fuera de las leyes de la República Dominicana. Y no es así. Y no es así. Una vez nos vimos en una situación así, que tuvimos que recoger un periodista amigo y yo a una persona accidentada, lo llevamos, y un director de un medio de Santiago, de medio asistencial, no quiso recibirlo y tuvo que recibirlo. La presión fue que éramos periodistas, Atahualpa. Entonces como que no querían pelear con los periodistas. Uno no es un periodista abusador ni ha usado eso, pero usted tenía que repetir y tuvieron que recibirlo. Pero eso se debió evitar. Yo pregunto, bueno, 10 millones, yo vi gente protestando de la comunidad, que cómo es posible esa clínica así, por un monto que parece alto. Ahora preguntamos, ¿cuánto es que vale una vida? ¿Cuánto es que vale una vida? ¿Verdad? Porque y cuando yo pienso en eso, se me va a la mente al JECSEP, ¿verdad? Donde tú aprovechas la necesidad de una gente a cuyo familiar usted lo mató de manera indirecta porque no dio seguridad, y después usted dice que agárrate de ese millón ahí. ¿Cuánto es que vale una vida? ¿Cuánto es que vale una vida? Hay países donde tienen la retaliación, países árabes de esa conformación, la retaliación como hecho está bien. Tú me mataste uno, ¿qué yo voy a hacer? Y ahí viene la frase, yo me gusta sentarme en la puerta a ver el cadáver de mi enemigo pasar. Pero hay algunos que no se sientan a ver el cadáver del enemigo pasar, sino que adoptan la venganza, que es peor todavía. Hay comunidades en el mundo que tienen en la venganza como un hecho de justicia el más elevado, que hasta que tú no te la desquitas, haciéndolo lo mismo al otro, lo cual no promovemos nosotros aquí, usted no se siente bien. Entonces, para eso se vive en sociedad, para eso es que hay leyes. Las leyes son convenciones entre nosotros para vivir bien. Hay que respetar el derecho, y si la gente se siente vulnerada, muy bien que hace con demandar. En vez de pelear y darle un palo a nadie, demande, ¿verdad? Gana o pierde. Y desbaratar su vida, porque si usted le pelea, le quita la vida al otro, usted también se está desgraciando su vida. Bueno, entonces usted le caen 20 años en la cárcel, además de perder el familiar 20 años más, no. Miren, ayer también veía un reportaje corto sobre la audiencia que se conocía sobre el caso que involucra a Gonzalo Castillo y a Mimilo Jiménez, a José Ramón Peralta, el caso Calamar. Y la verdad es que hay cosas como que uno quisiera entender, porque cómo después de tanto tiempo, ayer una de las argumentaciones de la abogada de Gonzalo Castillo, que es Laura Acosta, solicitó a la magistrada que declarara la nulidad absoluta del proceso en contra de Gonzalo Castillo, su defendido. Pero adivinen qué. ¿Qué alegaba Laura Acosta a favor de su cliente? Que el Ministerio Público había violado el plazo que le otorgó el tribunal para presentar la acusación formal contra Gonzalo Castillo. Sí. Dice Laura, solicito a la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, la nulidad absoluta del proceso contra el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, porque fue sometida fuera de plazo y por incurrir el Ministerio Público en falseamiento de documentos. De acuerdo a lo que calculó, a lo que presentó Laura Acosta, sí, el Ministerio Público no cumplió en ese plazo que le otorgó el tribunal con la presentación de la acusación. Y uno dice,
¿Será esto parte de una estrategia? Se cae la acusación que tiene Gonzalo directamente de haber recibido más de 3.000 millones de pesos. Según el expediente, son 3.957 millones de pesos entregados nada más y nada menos, dice el Ministerio Público, en maletas y en bolsas de viaje, porque lo describen así. Entregados por Mimilo, que está en el expediente, pero está en su casa porque negoció con el Ministerio Público para ser el testigo a cargo, estrella, contra los imputados en este caso. Y finalmente se quedó fuera del expediente, devolvió una parte del dinero que se había robado, aunque él dice que no, porque eso son acciones dentro de lo, ¿verdad? Pero de los negocios. Devolvió una parte, se llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y decía Laura Acosta ayer que la misión del Ministerio Público, más que todo, era llevar al banquillo antes de amado de los acusados a José Ramón Peralta y al ex candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Mira, hasta el país. 4 años y medio, poeta. 4 años lleva ese caso. Sí, pero el asunto no es si lleva. El asunto es si tiene mérito lo que dice Laura Acosta. Porque hay un código procesal penal. Se refiere al proceso. Los procesos tienen mecanismo y tiempo. Así es. Muchas veces un abogado dice, yo gané tal pleito. ¿Por qué? Porque le agarré una falta a la falta contraria. Sí. Eso es parte de la regla del juego y el Ministerio Público está en la obligación de hacer las cosas dentro del marco de la ley. Ahora, lo que habría que ver es si lo que alega Laura Acosta realmente es así o si no es así. Porque si es así, bueno, el Ministerio Público Pifió. pifió. Oye, porque ¿qué pasa? El abogado de la defensa no es cómplice. Él defiende los derechos procesales y los derechos penales, si los hubiera, de su defendido. Esa es la misión. Ellos. Y si quien lo acusa falla en algo, ¿qué vamos a hacer? Costo del fallo. Ahora, eso es si es así. Pero me llamó la atención algo que no había oído a Laura Acosta decir, que en realidad la imputación a Gonzalo, su abogado, era más bien de corte político. O sea, que es raro que ella, excelente abogado, excelente abogado de un estirpe, ella es hija de Piqui Lora, y ella fue la que completó lo que había iniciado Piqui Lora con el asunto de la recuperación de los terrenos de Bahía de las Águilas. O sea, Laura Acosta está hecha de esa fibra, para que no le demos más vuelta. Y ella ha peleado eso, pero no la había utilizado. Ella decía que esa argumentación, que esa imputación a él era básicamente por razones de tipo político. Que ya ese no es un argumento jurídico, ¿verdad? No. Pero tampoco tú descartas nada, porque en la lucha política se vale de todo, ¿verdad? Ahora, y ahí termino. La lucha política puede agarrar los temas jurídicos como elementos de lucha política. Claro que sí. El actual gobierno llegó al poder. Si no, pregúntale a Joaquín Balaguer. Pregúntale a Balaguer. Si se pudiera. Si se pudiera. O al PRM que ganó en base a denuncias sobre hechos que todo parece indicar que sí, que fueron así. Y que la población tenía una percepción, o los movimientos Marcha Verde y de otras instituciones, rechazando la corrupción y la impunidad, lo cual es correcto, no debe haber eso. Pero le sirvió al actual gobierno para montarse en esa ola. No es que no hiciera lo que tenía que hacer como partido político, sino que agarró una circunstancia legal para llegar al poder. Entonces, si Laura Acosta tiene un argumento de carácter político para apuntalar un elemento de derecho jurídico, estaría dentro de la norma.
Digo yo, así, ya eso es extra. A mí me legal. llamó la atención también ese elemento de que ella agarrara. Bueno, que el interés del Ministerio Público era llevar a José Ramón Peralta y el ex candidato a los tribunales y evitar que el PLD tuviera futuro político. Sí. Un elemento que no había aparecido en la defensa de estos imputados. Pero bueno, miren, en el país hay una situación en este momento que tiene como dos caras. ¿A qué me refiero? Al asunto este de los desechos sólidos en la República Dominicana. Durante mucho tiempo hemos vivido y aún vivimos con una práctica según la cual los ayuntamientos de los municipios del Distrito Nacional, de Gran Santo Domingo, de Santiago, buscaban un solar grande y ahí tiraban la basura. Y ese vertedero de basura, oiga bien, no era, oigan el nombre vertedero, o sea, lugar donde usted tira la basura, donde usted la vierte, ¿ok? Hasta que con el paso del tiempo, esa práctica empezó a hacer daño, pero además veíamos que en otros países la basura no era un problema, que es un problema todavía la basura. Cuando en la mayoría de los países que se desarrollaron, mucho más que nosotros, la basura era un negocio. Pero además, la basura es un tema de salud. ¿Cuánta gente ha enfermado y cuánta gente ha muerto a consecuencia de la contaminación por los desechos sólidos, lo degradable, lo no biodegradable, en fin, todos los daños a los seres humanos y a la biodiversidad? Entonces, el país empieza a estar en la etapa moderna, ya hay lugares donde se recicla la basura, se le saca el beneficio, como son metales, otros elementos que pueden reusarse, y hay un desecho final que se compostaliza, o sea, se vuelve un compost que sirve incluso de abono. Bien, ideal, porque se le da un uso a los desperdicios y de paso eso da dinero. Pero para eso tiene que intervenir la tecnología. Regularmente la tecnología lo tienen capitales. ¿Qué ha pasado? Que se ha votado una ley de residuos sólidos, la ley 225-20, que busca mejorar la gestión de residuos y promover la economía circular. A continuación hay una serie de ventajas que eso tiene, pero el tema es que esa ley coloca un costo para ese proceso. ¿Qué ocurre? Que la ley, que si bien es cierto hay grandes empresas que generan muchos de residuos sólidos y tienen que pagar por eso, hay empresas pequeñas que no generan residuos sólidos, pero tienen un monto muy alto, como si fuera que generaran muchos residuos sólidos. Hay oficinas que lo único que generan como desperdicio es lo que se barre, porque ya ni papel, porque el papel ha ido desapareciendo, todo se hace digital, ¿verdad? ¿Qué genera una oficina? Por ejemplo, esta, que este es un canal que además tiene la particularidad que todo es en el mundo digital. Sí. ¿Qué genera? Un papelito o un vaso de café que alguien se tomó plástico que lo echa en lo que llamamos aquí un zafacón, una cesta de desperdicio. Pero ¿cuánto tiene que pagar? Bueno, como si generara mucho. Ahí es que te reclamo. A eso hay que buscarle un ajuste a Atahualpa, porque es verdad que tenemos que convertir la basura en negocio y reducir la basura por el tema de salud y por el tema hasta visual. Pero no se puede cobrarle a una empresa un monto por un residuo que no genera, o lo que lo genera en pequeña cantidad. Ojalá rápidamente nos pongamos de acuerdo, porque ciertamente el reciclaje de los residuos sólidos se convierten en riqueza, porque generan empleo. Las plantas procesadoras implican maquinaria, demandan mano de obra, la reutilización de una serie de cosas. China anda por el mundo con unas barcazas comprando
todos los cuecos de metal que aparezcan, para decirlo en lenguaje popular. ¿Por qué? Funden ese metal y de ahí salen de nuevo acero para las construcciones, lámina para las construcciones de vehículos, en mil. Y en cuanto elemento electrónico o mecánico pueda haber. Con lo mismo que antes era una basura, un viejo tanque de basura ya sin tapa y sin fondo, medio aplastado. Eso, eso se refunde. Ahí debemos avanzar, pero yo creo, Atahualpa, que debemos avanzar con justicia, porque hay comerciantes ya dispuestos a irse a huelga. Irse a huelga porque que no lo soportan. Pero y esa amenaza entonces no es nada agradable, pero tampoco tú le puedes pedir a otro que pague lo que, más allá de lo justo. Pero, por ejemplo, estaba viendo justamente en estos días unas declaraciones, bueno, tenemos que ir a publicidad, pero el tema es no solo interesante, es un tema que debió debatirse antes de que se convirtiera en ley ese proyecto, que el presidente se había, de acuerdo a declaraciones de Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, el presidente se había comprometido con la presencia de la Federación a vetar esa ley. Claro. Cosa que no se hizo, y eso va a llevar a la quiebra a muchas empresas pequeñas y medianas, pero claro, y hasta microempresas, porque una empresa que pagaba, por ejemplo, porque eso se paga a través de impuestos internos, sí, y por la calificación que tú tienes. Exacto. Entonces, tú pagas, por ejemplo, 10,000 pesos ahora mismo por manejo de desechos sólidos, que creo que es así el concepto que dice, anual. Bien, usted dice, bueno, 10,000 pesos. Pero de 10,000 que usted vaya a pagar 100,000. Y que desde 200, por ejemplo, yo estaba viendo que decía Iván, que de los que pagaban, comerciantes, por ejemplo, que pagaban 260,000 pesos, ahora van a pagar 675,000. O sea, ¿cómo usted le va a sacar casi 3/4 de pesos a una mediana empresa o a una pequeña empresa? La desestabiliza de una vez. Aparte del anticipo, de todo lo que hay. Por eso es que decimos el problema que tú abordabas ayer de la informalidad, Randy. Tenemos que ir a publicidad, pero este tema, los medios de comunicación debemos asumirlo, porque no es un asunto de interés de un sector nada más. Es que es desde el microempresario hasta el gran empresario se está viendo afectado por una disposición de esta naturaleza, que no la va a aguantar. Entonces, es lo que uno dice, ya para irnos a publicidad, pues, y si quieres volvemos con el tema. Sí, sí. Pero, coño, es que no se inventan nada que sea a favor de incentivar la producción, la generación de empleo y la generación de riqueza, que no se inventan nada. O dicho de otra manera, que una ley sea justa. Exacto. Y que sea parte del desarrollo institucional. No, y que tú lo veas, tú digas, sí es cierto. Por ejemplo, como yo digo muchas veces, el impuesto a la circulación o la renovación de la placa, para mí es una de las cosas que está todavía fuera de lo que debía ser, porque usted pagar 7 pesos por transitar diario en un vehículo en la carretera de su país, eso no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido, 7 pesos diarios. Calculan el costo administrativo de eso. Yo creo que es más. ¿Cuál es el beneficio a la larga? Entonces, las leyes deben ser justas y que la gente entienda que sí. A nadie le gusta pagar impuestos, eso es real, porque usted siente como que... Por eso se llaman impuestos. El socio suyo es el Estado, sin poner un chele. Exacto. Y se queda con la mejor parte, se queda sin poner un centavo nada más. Pero bueno, vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias
historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años, hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más.
Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años, hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Mira, para que la gente esté en contexto, la ley de residuos sólidos fue vetada en noviembre del año pasado, tengo aquí algunos datos, por el presidente de la República, Luis Abinader, por entender que tenía algunas cosas que había que corregir. Y también a solicitud de la Federación Dominicana de Comerciantes, que tiene un recurso de inconstitucionalidad desde el año 2022 con relación a esta ley. ¿Qué es lo que se ve? Primero hay una doble cotización, sí, porque tú le pagas al ayuntamiento por la recogida de basura. En la misma factura de Corazán, o sea, ahí no hay escape. Sí, porque el ayuntamiento no tiene cómo cobrarlo. Exacto. Y segundo, aparte de eso, tú pagas como local comercial otra contribución al ayuntamiento. Y está la parte del impuesto eufemísticamente llamado voluntario obligatorio. Voluntario obligatorio. Obligatorio. Eso se cobra a través de impuestos internos, que tú tienes que pagarlo todos los años. Un impuesto voluntario obligatorio, dice así. Pero si usted no paga ese impuesto, la Dirección General de Impuestos Internos le bloquea a usted las certificaciones de estar al día en sus obligaciones tributarias y le impide sacar esas certificaciones que muchas veces las pide el gobierno para pagar a sus contratistas. Y la desproporción es tan grande que todo el mayor peso de esa ley cae justamente sobre la pequeña, mediana y microempresa, que es entre el 88 y el 90%. Iván García dice que es el 98% del tejido productivo de la nación, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque aquí se habla de grandes contribuyentes, pero ¿cuál es el porcentaje de esos grandes contribuyentes en cuanto a la generación de empleos y de riqueza, que está más que todo sustentado en la micro, pequeña y mediana empresa? Claro. Que son la mayoría de los contribuyentes de este país. Entonces, los recursos que genera esa ley van a un fideicomiso, donde participan empresas que son las que se benefician directamente de ese impuesto. O sea, todo el peso recae sobre la micro, pequeña y mediana empresa. Y finalmente va a un fideicomiso para beneficiar a 2 o 3 empresas que componen ese fideicomiso. Entonces tú tienes tres impuestos que ya no es una doble cotización, es una triple cotización lo que tú estás haciendo. El presidente la había observado, pero dentro del protocolo para una ley observada se envía al Senado. Si las 2/3 partes de los legisladores aprueban de nuevo la ley y el Pleno del Senado lo aprueba, entonces el presidente no tiene de otra que promulgarla.
Y eso es lo que ha pasado, por eso Iván García dice que fue un palo acechado lo que le dieron al tejido productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo no sé qué va a pasar con esto, pero de alguna manera esto va a haber que resolverlo. La federación está, como tú decías al inicio del comentario, está dispuesta a cerrar todos los negocios, que sería una huelga nacional. Exacto. Por 48 horas. Y yo no creo que al gobierno le convenga una acción de esa naturaleza en este momento, ni en ningún momento. A ningún gobierno le interesa que le cierren el país por 2 días, por una ley que luce desproporcionada, totalmente desproporcionada. Todos estamos conscientes de que el destino final de los desechos sólidos debemos trabajarlo en la República Dominicana. Pero hay compañías internacionales que han hecho ofertas para manejar los desechos sólidos en el país y no le han hecho caso o no han soltado la comisión que generalmente hay que soltar, poeta, porque la basura es un negocio. En cualquier país del mundo. Menos en República Dominicana. Aquí es un dolor de cabeza. Bueno. Eso tenemos. Bueno, miren, Proconsumidor prohibió el uso, la venta de lo que se conoce como pistolas o rifles que tienen como particularidad que lanzan una bolita de hidrogel a una velocidad muy alta. ¿Cuál es el peligro? Bueno, la muchachada juega, es verdad. No, eso está súper te persigo, ¿qué pasa? Eso está súper de moda. Pero de una moda acabando, porque entonces la bolita se rompe y, con un color, y eso es la muestra de que yo te herí, esa cosa. Hay incluso clubes donde eso funciona, pero en esos clubes se usa una protección para la vista. Hasta yo he visto casos de hasta como una especie de uniforme para atenuar, porque de que da duro, da duro. Pero ¿qué pasa? Cuando eso se vende y se juega en un barrio donde no hay los elementos de protección, una bolita de esa le da en un ojo a un niño y perdió el ojo. De ese tamaño. Entonces, Proconsumidor, atendiendo a una serie de reclamos y denuncias, tomó la decisión de prohibir la venta de las benditas pistolas de hidrogel, porque la verdad es que pone muy en peligro a los niños y adolescentes que por razones de edad y de diversión las demandan con mucha frecuencia. Miren, otra cosita. Ayer el gobierno presentó el primer vehículo militar blindado ensamblado en la República Dominicana. Con la presencia del presidente de la República se hizo una demostración para medios de comunicación, igual para público que estaba presente ahí, y sin lugar a dudas es un paso de avance en la autosuficiencia de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. Desde hace tiempo... Y para negocio, porque sí, hay la posibilidad de exportar. exportar. Dice el presidente que ya hay países que están interesados en adquirir este tipo de vehículos y de otras iniciativas que se ha tomado desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa. Recordemos una iniciativa que se tomó con el tema de los uniformes, que creo que fue lo que sentó la base para entender la necesidad de que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional entraran en una etapa para evitar lo que muchas veces se constituyó en un terreno fértil de corrupción a través de los suplidores. Recordemos el caso de Peña Valentín y de Leonel Almonte, que fueron sometidos junto a Cuervo Gómez, en ese entonces en el gobierno de Jorge Blanco, era secretario de las Fuerzas Armadas, por venderle avituallamiento y alimentos a las Fuerzas Armadas sobrevaluadas. Y recuerdo aquella vez que se habló que una piña costaba $1.50 y se la estaban vendiendo a 5. 5 pesos una piña en aquel entonces, yo no sé cuánto cuesta. Un escándalo. Un escándalo, pero que ahora una piña, imagínese usted cuánto cuesta. Igual que si te la venden ahora a 600 pesos. A 600 pesos, exactamente. Entonces,
Se tomó la decisión de crear talleres donde se fabricaran parte de los habituallamientos del ejército, sobre todo, entiéndase chamacos, guerreras, hasta las insignias, que ya desaparecieron, las insignias de metal, ya son insignias que van en el propio uniforme. Que antes se le llamaba militarmente eso sardinetas. Bueno, pues esa iniciativa ha ido pariendo o ampliándose y ya el Ministerio de Defensa cuenta con esta fábrica de ensamblaje. Por ejemplo, este vehículo presentado en el día de ayer, que creo que Heriberto exactamente, fue ensamblado sobre un chasis de una camioneta Ford de la F250, si mal no recuerdo, es el chasis que se utilizó para ensamblar este vehículo, que tiene capacidad para 11 soldados, un motor diésel V8, transmisión automática, 10 velocidades, es un todoterreno, o sea, un vehículo 4x4, puede alcanzar una velocidad de más de 200 kilómetros por hora, o sea que como decimos en el Cibao, no quiere que le caigan atrás en ellos. Sí, blindado con un blindaje de nivel 3, material de acero y sobre todo los neumáticos. De acero balístico le llaman ellos. Y sobre todo neumáticos que pueden seguir corriendo aunque tenga falta de aire. Y el presidente destacaba justamente las características de junto al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, que hablaba de la economía que va a significar para el Ministerio de Defensa, para su presupuesto, este tipo de iniciativa, porque un vehículo de esta magnitud, de esta característica, podría costar en el mercado unos $400,000 y su costo de producción en la República Dominicana equivale aproximadamente a $200,000, o sea, un 50% menos, y podría ser utilizado hasta, que se va también a utilizar dentro de las acciones policiales para contener motines y manifestaciones. Según explicaba... Eventualmente en la defensa fronteriza. Sobre todo la defensa fronteriza. Según explicaba Fernández Onofre, el ensamblaje se realiza con materia prima nacional, europea y estadounidense y con personal altamente capacitado de las Fuerzas Armadas. El vehículo, no sé por qué le pusieron Furia, decía yo anoche que era quizás por un tanque de guerra, que hay una película famosa que se llama Furia, o el Sargento Furia, aquel famoso... sargento de las series bélicas que veíamos. Es una sigla, ¿qué fuerza de...? En la noticia dice a qué se debe eso. El asunto es que yo creo que esto es un gran paso para las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, porque es un tema también de economía. Si podemos generar estos vehículos aquí, ensamblados aquí, con características propias, diríamos, y se convierten en un producto atractivo, pues también es una fuente de generación de ingresos para la República Dominicana. Una parte, que tengo por aquí algo que quisiera compartir con nuestros amigos televidentes. Caramba, se me ha extraviado, pero déjeme ver si lo encuentro por aquí porque se me fue del lado digital. Y se refería al deber ciudadano. Miren, uno tiene la facilidad de accesar a algunos funcionarios de distintas instituciones, sobre todo instituciones de servicio, que la gente piensa como que uno tiene ese acceso privilegiado y que le hacen caso rápidamente. Aquí tengo lo de Furia. Ajá. Furia se refiere a la sigla Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada. Furia. Ah, está bien. Bien. Pues mire, decía de las empresas de servicio. Una de las
de las situaciones que más afecta el servicio de agua en Santiago son las llamadas fugas. Sí. No sé por qué hasta ahora no se ha logrado, por lo que veo, una unidad de respuesta rápida que creo que existe en Corazán y que tiene que ver con este renglón que hace perder una enorme cantidad de agua procesada, de agua potable del acueducto de Santiago y el acueducto del Cibao Central, que suple a Moca también. Y tiene esto mucho que ver con el comportamiento ciudadano. A mí me llamaba la atención, y me sigue llamando la atención, algo que pasa en Esperanza. Randy y amables amigos, desde que hace años cruzo por Esperanza, me doy cuenta que de un lado de la avenida María Trinidad Sánchez, que es la avenida principal de Esperanza, siempre hay una correntía de agua. Siempre. Siempre, del lado izquierdo. Agua potable. Y yo no sé por qué no corrigen esa falla. Dicen los moradores que han hecho reportes y se mantiene permanentemente esa fuga de agua. En Santiago y prácticamente en el país, la gente no le presta atención cuando ve ese desperdicio y muchas veces hace el reporte y otras veces no le hacen caso y acuden a uno para que uno haga la diligencia personalmente. Yo llamo a Nicolás aquí en Corazán. Si tengo oportunidad, le hago llegar también la información al ingeniero Andrés Cueto, como se lo hacía llegar también al ingeniero Andrés Burgos. Pero ojalá la gente tuviera más participación en el reporte de estas fugas que se dan generalmente en espacios públicos o en acometidas hacia las casas, que usted ve que se está botando agua, repórtelo. Porque es un dinero que se está perdiendo y una cantidad que puede ser de agua que puede servir para suplir a hogares. Lamentablemente la participación ciudadana no se ha logrado como debía ser, porque es lo que decíamos en días pasados con el asunto de los bienes públicos. Se piensa, bueno, que eso es de Corazán. No, esa agua es de todos y esa agua la pagamos nosotros. Entonces, a mayor cantidad, aparte de las que se roba la gente, entonces tenemos un porcentaje alto de pérdidas por tuberías viejas, por malas conexiones, por llaves dañadas, que la gente no le da valor a eso. Y ojalá que pudiéramos tomar conciencia sobre ese particular y reportar las fugas a Corazán, en el caso de Santiago, o al acueducto de su comunidad, y corregir las fugas que son internas, con relación a grifos o llaves que se quedan abiertas o se le daña la famosa zapatilla. Y de cisternas en los residenciales de clase media, porque me consta que hay residenciales donde la flota que limita el agua que ya ha llegado hasta el tope. Sí. Entonces ustedes ven que sale el agua por la tapa que tiene la cisterna de darle mantenimiento, llega a la acera, pasa por la acera, llega al condén y corre rumbo abajo. Dos cosas. Una, debe haber un inspector de Corazán, inspectores que den más vueltas. Pero bien, pero si usted mismo que vive ahí, ¿por qué usted no la corrige? Donde yo vivo tenemos control de la flota. Y recientemente lo volvimos a controlar porque nos dimos cuenta que cuando llegaba el agua no salía, pero se iba porque yo no sé por qué cuando hacen la cisterna, cuando le ponen la tapa de arriba, la losa de arriba, siempre queda una fisura por donde el agua escapa. Y esa usted no la ve, pero es mucho que se pierde. Y sería interesante que Corazán iniciara algún proceso mediante el cual de revisión de la cisterna, del tope de llenado de la cisterna. ¿Qué se controla, señores, con la flota? La flota está en un eje, ¿verdad?
que a donde se ensambla al cierre, tiene un tornillo que usted lo floja, baja un poquito la flota, aprieta de nuevo y ya la flota va a parar la llegada del agua antes de ir a un nivel donde se desborde. Ese es un deber suyo. Ahora, debería haber multa por eso. Como tuve la oportunidad de conocer todo el proceso de Corazán en alguna ocasión, la gente no tiene idea lo que hay que hacer para llevarle esa agua potable a su casa. Desde la toma, la repartición, el inicio del procesamiento para filtrarla, para clarificarla y luego de eliminar los elementos patógenos, la cantidad de elementos y sustancias que hay que agregarle, usted no tiene idea, y lo caro que eso significa. Además del costo en energía eléctrica, porque los acueductos, el agua que procesan y la envían hacia tanques de distribución, a partir de los cuales llegan a sus casas por gravedad en algunos casos, pero hay bombas de impulsión desde las plantas de tratamiento hasta esos tanques y reforzamientos en otras distancias que cuestan en electricidad un precio sumamente alto para que cualquier gente... Es más, una de las cosas que, aunque los vecinos cercanos donde yo vivo, yo sé que me van a cortar los ojos, pero por donde yo vivo hay residenciales donde se lava el parqueo todos los días con una hidrolavadora, que es una maquinita de presión con agua potable. Todos los días. Y yo siempre digo, pero aquí todos los días se ensucia porque esa zona está asfaltada y todo eso. ¿Qué tanto sucio llevan el vehículo? ¿Qué tanto? Y todos los días usted pasa por ahí y ve lavando parqueo y acera con agua potable a presión. Óyeme, nosotros a veces manejamos los recursos de la naturaleza disponibles que tenemos, que no son muchos, de una manera abusadora sin que pase nada. Poeta, yo tengo un video de lo que sería una especie de rendición de cuentas del mensaje anual a la nación, que es como se llama en Venezuela, un corto de la intervención de la vicepresidente o la presidente encargada del Ejecutivo de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, que quiero compartir con nuestros amigos televidentes y contigo, y también hacer referencia a lo que decíamos ayer al inicio del programa con la conversación de Donald Trump y Delcy Rodríguez, y luego el almuerzo y la llegada de María Corina Machado a la Casa Blanca, que creo que fue un desplante. Sí. No apareció nadie para recibirla. La hicieron pasar por el detector de metales como si fuera parte de los empleados. O sea, yo no diría que sería... Ella fue a llevarle la medalla del premio Nobel a Trump. Y tuvo que reunirse con gente de otro nivel. El asunto está que en esa intervención, no sé si podemos usarla en este bloque, esta mujer, Delcy Rodríguez, está dando una demostración de dominio, habilidad y fortaleza que ha sorprendido a medio mundo. Y los piropos de Donald Trump también con ella, sí. De una mujer fantástica, una conversación interesante. Mientras estaba programado el almuerzo con María Corina, a mí me llama la atención de cómo la recibieron en la Casa Blanca. Y creo que María Corina está perdiendo parte de lo que se sentía como la lucha por Venezuela al querer apoyarse demasiado de Estados Unidos. Los latinoamericanos tenemos un sentimiento, si se puede decir así,
que no es por asunto de coloniaje, porque quien nos colonizó a nosotros fue España. Pero ese dominio hegemónico que Estados Unidos ha querido ejercer sobre la parte occidental del continente americano, ha hecho, y los abusos cometidos con las intervenciones, ha hecho que se haya creado ese sentimiento muchas veces anti-norteamericano. Claro. Entonces, el ver, por ejemplo, la entrega de la medalla, el símbolo del Premio Nobel de la Paz, que el comité organizador dijo no se transfiere a tercero, y hacer la referencia a que Lafayette le había entregado a Bolívar una medalla que Bolívar conservó hace 200 años, que se la entregó, y que ella le iba a entregar ese símbolo a Donald Trump, y de acuerdo a lo que se ha informado y una foto que vi, él lo aceptó. O sea, yo entiendo poco, caballero, porque si usted no se ganó eso, a menos que usted no tenga en su psiquis muy aferrado, que usted era el que merecía eso, y aún mereciéndolo, y si no se lo dieron, bueno, pues usted por dignidad también, digo, no, eso se lo ganó a usted se lo dieron. Exacto. Pero ella prefirió ir, algunos dicen, bueno, es un acto de desprendimiento a favor de la lucha por el pueblo de Venezuela. Eso no es eso, no. Yo no creo que sea interpretado de esa manera. Entonces, el contrapeso que es de este lado, Delcy Rodríguez, está como ganando más terreno que aquel liderazgo que durante tantos años fue moldeando María Corina Machado. Sí, pero detrás de María Corina estaban los intereses norteamericanos. Ahora, ya logramos el objetivo contigo. Eres desechable. Quédate ahí, que la que está y en el ayer poder se es la reportó otra. la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos equivalente a $500 millones. Exacto. Que no se ha dicho cómo se va a distribuir ese dinero, porque quien lo recibe es Estados Unidos y es el que lo va a administrar. Pero vamos a ver este corto del discurso de ayer ante la asamblea de la señora Delcy Rodríguez, presidenta encargada, y lo que fue un riflazo a María Corina Machado. Sabemos que son muy poderosos. Sabemos, embajador Lanjú y Sergei, sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos, y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Hermanos y hermanas, diputados, diputadas, no importa la tolda política, se los digo, no importa. Tenemos que ir juntos como venezolanos y como venezolanas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y a defender también nuestra dignidad y nuestro honor. No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada, no, no, no. Venezuela está amenazada. Venezuela toda está amenazada. Y por eso yo llamo a la unión nacional. Para que con la soberanía por delante demos la batalla diplomática. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Mira lo que son las circunstancias de la vida. Porque en Venezuela solo se elige al presidente, no se elige a un vicepresidente. Una vez elegido el presidente o la presidenta, según pudiera llegar a ser, entonces él elige quién es el vicepresidente.
Por eso es que ella es una presidenta encargada, porque no es elegida. Bien, sea lo que sea el nombre. Miran las circunstancias a veces. Es el caso por ejemplo, de Camaño, que una circunstancia lo llevó de coronel de la Guardia, ni siquiera muy destacado, a presidente en armas de la República Dominicana, por una circunstancia de la lucha y el levantamiento de abril del 65. Esta señora podría terminar siendo una líder con una visión más clara que la que tenía Maduro. Y mira cómo en medio de una situación, con una Venezuela intervenida, con una acción que dejó una cantidad de muertos que todavía no se sabe cuántos son, ella tiene ese discurso. Yo, si un día voy a Washington, será con dignidad, iré de pie, no arrastrada. Obviamente, como tú señalas, es una indirecta a la que pretende ser una líder. O es una con todo su derecho, que es María Corina, que sustituyó al presidente que debió resultar electo en las elecciones y que no habla, es mudo, un presidente mudo. Él está ahí porque parece ser que él era solo un escalón. Y esta mujer que fue la perseguida, la del discurso, la que recibió la condena de no poder presentarse a varias elecciones consecutivas de parte del gobierno de Maduro, y que más aparentemente recibió el apoyo de Estados Unidos, pero Estados Unidos ya consiguió lo que quería, tomar decisiones sobre la economía y particularmente el petróleo de Venezuela. Entonces, por lo tanto, Estados Unidos es como muy sincero, ¿verdad? O Trump. No, ha sido claro. Ya no te necesito. Ya no te necesito. Y esta mujer es una fantástica. Esta muchacha, esta señora es fantástica y de odiarla, de ser del cartel de los soles. En una conversación de 40 minutos por teléfono que tuvo con Trump, ya Trump dice que es fantástica, maravillosa. Y recibe a la otra por el patio trasero de la Casa Blanca prácticamente. Entonces, y le acepta la entrega de la medalla, que es peor todavía. Sí. Si Trump fuera más caballeroso, la hubiera recibido y hubiera dicho muchas gracias, pero esto le corresponde a usted y se la devuelve. Eso es lo que hace el caballero. O sea, eso es como si usted no lo hace, si usted no actúa de esa manera, usted le está diciendo a ella, usted no se lo merecía, quien me lo mereciera yo, gracias por traérmelo. Como o sea, dijo Trump en un momento. Ni siquiera en un acto, o sea, la caballerosidad, evidentemente, y hasta la integridad estuvo de vacaciones en un acto de esa naturaleza. Pero miren, ya para mostrar las dos caras, miren cómo llega María Corina a la Casa Blanca. Sí. Y lo que ella dice después de la medalla del general Lafayette a Bolívar, justificando la entrega de la cosa, porque todos los comentarios, y no es un asunto de bots ni nada de eso, hasta gente que tradicionalmente ha estado mostrando apoyo y lo dice, se sintieron mal con ese acto que ha sido calificado como un acto de vasallaje. No, ella se cayó ahí mismo. Entonces, vamos a ver la llegada a la Casa Blanca. Gracias. Lo que pasa es que lo tenía aquí y por eso decía que tenía algo pendiente ahorita en el bloque. Y estoy forzando a Heriberto rápidamente. Vamos a verlo. La llegada a la Casa Blanca. Nadie la salió a recibir. Ustedes verán que ella llega en un vehículo todoterreno, una jipeta, como decimos aquí en la región del Cibao. Vean por donde entra una visitante cualquiera, no con la dimensión que se supone tiene su liderazgo. El seguridad que anda con ella es que se desmonta a abrirle las puertas, cuando lo que se estila es que alguien del servicio secreto o de la Casa Blanca, del personal de la Casa Blanca, sea que la reciba. Pues no hubo nada de eso. Inclusive se intentó alguna reacción en términos periodísticos con su llegada y ella dijo muchas gracias, no habló absolutamente nada. Ahí no hay nadie de la Casa Blanca recibiéndola. Y luego, entonces, vemos cómo ella trata o justifica la entrega
de la medalla, que si está listo, Heriberto, podemos verlo también, con audio y todo, por favor. Le decía el presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. Ella habla de un acto de reciprocidad. A mí, o sea, de manera... Ella perdió el pleito de imagen. Yo creo que ya perdió el pleito en términos de imagen, perdió, diría que hasta el respeto de la misma autoridad de Washington, porque cuando usted llega a eso, ni su contrario lo respeta. Ella debió mantener su línea de defensa de Venezuela, independientemente de que usted lo que quería... ¿Usted quería salir de Maduro o del régimen? Porque el régimen está ahí. La vicepresidente que eligió Maduro es la presidenta encargada. Es la que está de paños y manteles con el presidente de Estados Unidos, la mujer fantástica ahora. La estructura del régimen, aunque está recogida y se están dando pasos de liberación de presos políticos, se habla de un nuevo espacio de diálogo. En la práctica, el madurismo está en el poder. Sí. Y con una mujer que parece ser que las circunstancias la han puesto para crear, para desarrollar un liderazgo que ustedes vieron la muestra, con otra visión de que no tuvo, por supuesto. Esta mujer es súper preparada, sí. No es un ñame como Maduro, y tiene los hilos del poder. No, y además, todo, incluso su hermano... Es el presidente de la Asamblea. Es el presidente de la Asamblea. Y Diosdado Cabello luce estar más del lado de ellos ahora que de Maduro, porque esa frase de a rey muerto, rey puesto. Sí. Maduro está preso en Estados Unidos, pero los que están frente al destino de Venezuela en un momento tan difícil son esta dama y su hermano, sí, principalmente. Y entonces uno llega a una conclusión. Ahorita yo tengo una opinión, después que vayamos al contacto con nuestros auspiciadores, despidamos a Mañana Boreal, sobre los movimientos que ahora está dando Trump y qué puede haber detrás de eso. Pero, ¿hasta qué punto la imagen que se tenía del gobierno de Trump, de Maduro, era por el accionar de Maduro no del todo muy refinado? ¿O qué parte tenía de componente de imagen interesada? Porque entonces esa es la misma Venezuela. Y la misma estructura. Exacto, entonces hay como, ahora hay una especie de chavismo 2.0 ahora. Sí. Ahora, claro, ya no viene hacia el nacionalismo, ahora es de la convivencia democrática con un... Y las relaciones comerciales. Y las relaciones comerciales. Vamos a despedir tenemos que ir a un bloque de comerciales y será despedir Mañana Boreal ahí mismo para entrar entonces en el café con leche. Nunca mejor aquella frase de ha muerto el rey, viva el rey. Así es. Venimos en un momentito. ¿Qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador,
Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea
soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Señores, miren, aquí estamos ya. Hemos dejado esto como medio caliente aquí. Sí, miren, ¿cuál es la situación de Estados Unidos y Trump? Trump no es, como mucha gente cree, el loco viejo, no. Trump tendrá un temperamento, tiene un mecanismo de presión para negociar, pero recuerden, que es el punto que quiero poner aquí sobre la mesa, que Trump tiene un problema de amenaza en términos legales en Estados Unidos. ¿Cuál es? La acusación que él tiene por haber hecho una rebelión a un resultado electoral y un asalto al Congreso. El Congreso en Estados Unidos, óiganlo bien, es más importante que el presidente. Lo que pasa es que el presidente es el que lleva el día a día y es el que se ve. Pero el Congreso de los Estados Unidos, eso es el verdadero poder. Además del Pentágono, que está como entre los dos. Y en el Pentágono está la decisión militar y el talento de hacia dónde debe ir Estados Unidos. Los presidentes le dan el visto bueno a eso. No es que el presidente de Estados Unidos lo decide todo. Hay una estructura de poder que descansa principalmente en el Pentágono. Bueno, Juan Bosch escribió un libro hace muchos años, El Pentagonismo, sustituto del imperialismo, algo así. Miren, como Trump tiene una serie de situaciones, él ha estado solicitando que se le exonere de una serie de acusaciones que tiene, porque bajo la ley de que los presidentes no pueden ser juzgados mientras estén en el ejercicio y eso, cosa que ha rechazado el Tribunal Supremo. Por lo tanto, él enfrenta la justicia. Pero ¿qué pasa? Trump y la vocera de la Casa Blanca han estado hablando del derecho constitucional que tiene Trump para, en momentos de guerra, sobrepasar el habeas corpus de quien se declare afectado por eso. Y él tendría la facultad de sobrepasar eso. Obviamente que ustedes ven que Trump tiene mucha incidencia, amenaza con mucha frecuencia con usar las armas, el ejército. Por ejemplo, cuando él reclama Groenlandia, alegadamente para completar un domo que rechaza los ataques de misiles de larga distancia, poniendo a Estados Unidos con una eventual debilidad ante China y Rusia, que podrían llegar a esa zona de Groenlandia en la zona del Polo Norte, a través, óigame bien, de las rutas que dejaría libre el deshielo por el asunto del daño a la capa de ozono y a toda esa cosa. Y que como hay un deshielo progresivo, por ahí podrían venir los chinos y los rusos. Y Estados Unidos necesita protegerse y necesita Groenlandia, que es poco habitado, y que él necesita eso. Que él quiere comprarlo. Bueno, Estados Unidos con el déficit que tiene, yo no sé si puede comprar nada así, de ese nivel, pero bueno. O que él hasta estaría dispuesto a tomar las armas. ¿Qué pasa? Eso ha provocado que ya en Groenlandia hayan representantes militares de Francia, de Suecia, de Alemania y de Noruega, tratando de ir creando las condiciones para defender a Groenlandia. Esos países pertenecen a la OTAN y como Noruega, como Groenlandia
es danesa, de acuerdo a su pertenencia jurídica, tendría que ser defendida por la OTAN, de acuerdo a los acuerdos de la OTAN. Pero Estados Unidos es miembro de la OTAN también, lo que indica que la OTAN tendría o que sancionar o expulsar a Estados Unidos de la OTAN, o enfrentarlo. Porque, óigame cómo es la cosa. ¿Y qué ocurre? Que ahora la Unión Europea y otras naciones que estarían dispuestas a apoyar a Groenlandia se dan cuenta que Rusia no es tan mala, que puede ser un aliado en esa lucha. Y hasta China y los BRICS. Por lo tanto, Trump está loco por armar una guerra, porque eso le permitiría a él tener la dispensa constitucional de pasar por encima del reclamo de defensa o habeas corpus que haría un país o un grupo para que no lo ataque. Entonces, mientras él esté en eso, podría evadir también la parte de presentarse a la justicia en medio de una guerra, porque entonces ahí sí él tendría la ventaja de que no lo juzguen en un proceso de guerra, como establece la Constitución y las leyes. Le da una prerrogativa al presidente extraordinaria y al Congreso no le quedaría de otro que no sea apoyarlo. Mientras tanto, mientras eso no se produzca, el Congreso no autoriza a una guerra a Trump ni a esa ventaja. Las naciones latinoamericanas y de otras partes se están dando cuenta, Atahualpa, que lo que hay es que manejar a Trump para evitar que Trump les declare una guerra. Porque esas naciones tienen también el visto bueno de los demócratas y una parte de los republicanos que quieren que están enfrentando a Trump, porque entienden que Trump está creando una situación en el mundo insostenible. Pleito con Canadá y con México, que eran los aliados, porque son los que componen América del Norte, ¿verdad? Pleito con Brasil, el segundo país más grande de Latinoamérica, de América, el segundo país más grande. Peleando con gente de la Unión Europea, peleando con Venezuela, país que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, de gas y de petróleo, y poniéndole trabas y aranceles a todo el mundo. Y lo que es peor, y con esto termino, que ninguna de las medidas de Trump, bajo el alegato de hacer a Estados Unidos de nuevo rico, se ha conseguido porque la inflación que se está produciendo en Estados Unidos, las limitaciones y la pérdida de empleo. Ayer hablábamos de que el año pasado 68,000 empleos se perdieron, cuando la práctica y propuesta de Trump lo que debió fue generar más de 100,000 empleos, mucho más, y en vez de crecer, decrece. Por lo tanto, Trump está desesperadamente tratando de obtener la dispensa por estar en guerra para que él no sea procesado con una sola sentencia, que es renunciar o que lo eliminen de la presidencia. Es una situación difícil y hay que cuidarse, porque cuando una gente está en amenaza como Trump, podría llegar a cualquier decisión. En el fondo, Trump más bien lo que quiere es más poder, lo que quiere es justificación, y el más poder y tener petróleo y otros recursos es para presentarle a Estados Unidos como que eso es lo que consiguió en su gestión, pero de paso que eviten que Trump vaya a la cárcel o que por lo menos lo destituyan. Despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión por más de 26 años de manera continua para toda la República Dominicana y el resto del mundo, recordándoles que nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube Boreal Televisión y que siga las redes sociales de Boreal Televisión. Venimos en un momentito. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana. Sintonía